Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, ok. Nada, no, primero pues cuéntenme un poco de ustedes quiénes son. ¿Qué hacen? A ver, no sé, alguien. ¿Estudian? ¿Trabajan? A ver, ¿qué estudian? El 90% somos estudiantes de literatura y arte. Ok, ¿y qué semestres? Ok. ¿De todos los semestres? Ok. ¿Alguien de acá ha escrito guiones alguna vez? Ok, a ver, por allá, por acá. Ok, súper. Malos. Todos escribimos cosas malas, eso es normal. ¿Y alguien ha producido algo? ¿Han hecho alguno de sus proyectos? Ok, pero algo de lo tuyo se ha hecho, se ha filmado. Ok. Ah, ok, por otro. Chévere. Es otra cosa. Sí, pero bueno, todo es aprendizaje. Claro, claro. Entonces, bueno, y están aquí, me imagino, porque les interesa un poco esa transición y como la conexión entre esos dos universos. Pues como los que estuvieron ahorita, no sé si todos estaban ahorita les estaba contando un poco que yo cuando arranqué, pues yo arranqué como ingeniero de sistemas, o sea, entonces mi camino ha sido muy, muy raro, no es un camino pues muy normal en este medio, pero también como que eso me permitió ver la escritura desde otro punto de vista, ¿cierto? Como desde el punto de vista de la ingeniería y la formación matemática y todo eso. Entonces, claro, yo no aprendí a escribir antes de meterme a escribir películas. Me gustaba la literatura, leía, veía mucho cine, pero el camino fue muy, muy particular. Pero al final ustedes se han dado cuenta, pues uno ve mucho cine en general, o sea, una persona promedio, incluso cuando no está involucrada en el cine, ve mucho, más de lo que se lee, pues en Colombia no se lee tanto, pero si ustedes agarran a sus papás o a mi papá, ha visto miles de películas y él no se dedica a nada de esto. Entonces uno sí tiene cierto conocimiento ahí, tal vez no está estructurado, pero sí hay mucho conocimiento, como en el tipo de lo que significa una película. Un amigo mío dice mucho que el cine se quedó como en las narrativas del siglo XIX. O sea, si se dan cuenta, el cine es muy tradicional, por lo general. Incluso cuando hay películas raras, la literatura no. Entonces, la literatura puedes coger un libro donde todo el libro es sobre una silla, ¿cierto? O siguiendo 20 personajes y cambiando de personajes y cambiando de historias y los tiempos. Las películas son en general muy tradicionales. Incluso cuando hay películas raras, pues ustedes ven películas como Pulp Fiction o ven películas que juegan con estructuras o con tiempos, pero no es la norma. Por lo general una película es como, uno sabe que es una película. Y esas vainas, como que uno sin haberlas formalizado, se enmarcan mucho en el tema de los actos, 3 actos, el arco de una película, el arco narrativo de una película, que a ustedes les pasa si no tienen mucha formación en cine, pero aún así cuando se ven una película dicen, pero esto quedó inconcluso. O sea, pero el personaje, ¿cuál era el camino del personaje? Y eso está, obviamente, todo eso se ha ido formalizando por todo lo del camino del héroe y todas esas cosas, pero digo que hay un montón de información que uno sabe, que uno tiene, incluso cuando no la ha formalizado. Entonces, mi camino fue por ese lado. Yo arranqué viendo cine y aparte del cine que vi, fui aprendiendo, veía películas, yo quería hacer una película de terror, entonces me puse a ver todas las películas de terror que podía y eso me fue dando como las bases para poder contar una historia de una manera cinematográfica. Pero luego cuando ya decidí dedicarme al cine me tocó ya así ponerme a estudiar mucho más. Y eso me llevó ya a entender estructuras, a entender actos, y ahora que trabajo mucho en televisión, empezar a entender la televisión. Entonces les digo esto es también como para que vean que los caminos pueden ser por muchos lados. Pues lo que sí me he dado cuenta con el tiempo es que todos son medios muy distintos, ¿cierto? Y lo ven, pues obviamente lo ven en la literatura, pero no es lo mismo escribir un cortometraje que escribir una película, escribir una serie, escribir una miniserie. Son formatos distintos, incluso cuando parecen lo mismo.
Y todo eso digo, que cuando hablo de que son distintos, es también como el conocimiento que uno va formalizando de lo que se requiere en cada uno, cómo se cuentan, ¿cierto? Son procesos también que uno va, y si les interesa, pues pueden leer libros y formalizar todo ese conocimiento. Yo lo primero que recomiendo mucho es leer guiones, ¿cierto? ¿Alguien ha leído un guión de una película alguna vez aquí? Ese es un ejercicio enorme, ¿cierto? Porque uno como espectador ve un resultado cinematográfico. Y si tú juzgas la película por lo que ves, es muy distinto a juzgar el guión por lo que se escribió, ¿cierto? Son muy distintos. Hay películas que el director cambia todo, que en edición se cambian. Entonces es bueno aprender a leer guiones también para que se familiaricen con el formato, para que se familiaricen con las historias. Por ejemplo, un buen ejercicio es agarren una película que les guste, si pueden leer en inglés, porque la mayoría de los guiones se consiguen en inglés. Una película que les guste y lean el guión y piensen y comparen, ¿cierto? También para que vean un poco cómo fueron los procesos. Lo digo esto pues para la parte de escritura cinematográfica. ¿Alguna pregunta por ahí? Pregunten, o sea, esto es para que hablemos, esto es una conversación porque esto se llama taller, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, el trabajo lo hacen ustedes. Así que pregunten, levanten la mano, si no están de acuerdo también díganlo, grítenlo si les da la gana, pero participen, porque es importante también que ustedes vayan creando conocimiento a partir de lo que vamos hablando. ¿Qué diablos significa adaptar? ¿Cierto? O sea, ¿qué es adaptar? Y esta pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué creen que es importante al adaptar? O sea, ¿qué es eso? ¿Eso es qué? ¿Para qué se adapta? A ver, yo quiero hacer una contrapregunta. Ay, ya cuando les tiro una pregunta y por fin me la van a devolver a mí. Dale. Tengo que adaptar. Entonces está montada en la película del libro. Entonces un libro tiene tantas cosas que os puede hacer una película de un capítulo. No. Claro, se sabe. Lo que me tiene a mí. O sea, si uno tiene 70 miradas en la misma cosa. Exacto. Y hacia allá vamos y todo lo que vamos a conversar viene mucho por ese lado, ¿cierto? Pero por eso es la pregunta importante, ¿qué es adaptar? O sea, ¿qué piensan ustedes en ese proceso? Cuando han visto, seguramente han leído libros que luego vieron las películas, ¿cierto? O han visto cosas y después dicen, es más, se adaptan cuadros, se adapta lo que quiera. ¿Tú ibas a decir algo? Pues no, que yo creo que adaptar en principio es interpretar, es un ejercicio interpretativo, que de hecho he estado pensando mucho como en este fenómeno de hacer remakes de un montón de cosas que uno puede decir que bobada, pero no, realmente es algo interesante porque es ver la interpretación de varias personas de una misma historia y eso es interesante y valioso. Pues, o sea, además de interpretar, siento que también es como cambiar de medio algo. Cambiar de medio. ¿Alguien más? Algo sobre la adaptación, sobre el concepto, sobre lo que han sentido viendo adaptaciones, o sea. Pues yo creo que de la mano de lo de la interpretación finalmente es una traducción, que también lo hablábamos ahorita, es ir de un lenguaje a otro. Ir de un lenguaje a otro, chévere. Pasar de un formato a otro. Ok, pasar de un formato a otro. Perfecto. Entonces, es que ustedes ya saben todo el tema de machine learning y todas estas cosas de inteligencia artificial, y han visto todos estos procesos creativos hoy en día. ¿Han lidiado con eso? No. Bueno. ¿Cómo así? O sea, ustedes son la nueva generación, son los que tienen que saber de eso. Pasar de un formato a otro, cambiar de un medio a otro, exacto. Ese proceso, si se dan cuenta, necesita un intermediario, ¿cierto? Un intermediario. Y les digo lo del machine learning y eso es, ¿creen que eso se puede hacer robotizado? ¿Eso se puede hacer automatizado? O sea, yo podría en este momento del futuro coger un libro y decir, coge este libro, desármalo como una película, ármalo en 3 actos, en este momento. O sea, ¿ven eso viable? ¿Ven eso factible? No, sí, no. Lo pregunto es porque
es muy loco. Por ejemplo, ahora cuando hablábamos de 100 años de soledad y todos esos proyectos, esos grandes libros, ¿cierto? Que de alguna manera uno los ve, uno los lee y dice, si esto lo viviera en otro medio, tal vez sería también maravilloso la experiencia, ¿cierto? Sería chévere. Pero entonces luego empiezan los retos de, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la versión? Todo esto que yo siento cuando estoy leyendo, lo que yo estoy construyendo en mi mente, los procesos mentales, la conexión con los personajes, cómo me estoy imaginando los personajes, cómo están, todo eso, ¿cómo sería en una parte visual? Y obviamente es un sueño, ¿cierto? Es una vaina también porque el cine tiene un poder visual impresionante, ¿cierto? Una imagen vale mil palabras, todas esas pendejadas, pero si ustedes piensan en las películas que les han gustado en la vida, la mayoría de las películas ustedes pueden tener todavía imágenes marcadas del momento en el que pasó esto, ¿cierto? De ese sol, ¿cierto? Hay una cosa muy poderosa visual, entonces hay un deseo de cómo interpreto todo esto en algo visual. La cuestión y lo que yo siento, y lo digo desde mi experiencia, es que la adaptación es un proceso también muy íntimo y personal por la interpretación, ¿cierto? Porque ahí es donde juega el papel, donde uno juega papel, ¿cierto? Por eso esas adaptaciones no son fáciles, ¿cierto? Por eso 100 años de soledad no es fácil de adaptar, además de que tiene una complejidad de tono y de mil cosas y de lenguaje y todas estas cosas, es porque uno está diciendo, ¿quién puede leer ese libro, interpretarlo de una manera cinematográfica y transmitirnos todo eso tan chévere que sentimos cuando lo leímos, o mejor, y volverlo a esta nueva experiencia? Y ese es un proceso muy jodido. ¿Por qué? Porque recae en el traductor, ¿cierto? Recae en esa persona que tiene que transformar de un medio a otro. Entonces, y cuando les dije ahorita lo digo por experiencia, es porque a mí me ha tocado mucho. Yo hace años, trabajo mucho también me muevo en Hollywood, pues en Los Ángeles, yo vivo en Los Ángeles. Y voy mucho a reuniones, a proyectos, siempre están moviendo proyectos, y la mayoría de mis reuniones allá me mandan material y me preguntan, ¿cómo lo adaptarías? Eso es a lo que yo me dedico prácticamente allá siempre. Me mandan libros, me han mandado por ahí 10, 12 libros, tengo que leer el libro y tengo que ir allá a decir cómo lo adapto. ¿Cuál es mi visión para la adaptación? Ahora les contaba que hace poco estoy lidiando con un artículo, me ha tocado con muchos formatos, con otros artículos, otros 2 o 3 artículos, y la pregunta ya es, ¿tú cómo lo adaptas? Y cuando le preguntan a uno cómo lo adapta, la pregunta es, ¿cuál es mi visión con respecto a lo que estás viendo, con lo que estoy leyendo? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cierto? Hay libros, no voy a decir que son fáciles de adaptar, pero hay unos libros donde no es tan necesaria la intervención del que lo adapta. Me explico. Ustedes agarran El Señor de los Anillos, ¿cierto? La adaptación que hizo Peter Jackson. Obviamente a mí me encanta la adaptación que hizo El Señor de los Anillos, pero uno no siente un autor intermediando, ¿cierto? Es un autor que agarra una obra grande y cómo es la manera de llevar esto a la pantalla. Pero ustedes ven películas o ven otros libros en los que uno dice, pero es que hicieron la adaptación de un capítulo apenas del libro, o el punto de vista de este personaje. Hace unos años me mandaron un libro de un escritor español, y me dijeron, ¿cómo lo adaptarías? Y yo leyendo, me di cuenta que para mí era más interesante el punto de vista de la hija del protagonista del libro. ¿Por qué? Porque yo dije, esta chica está con un drama que a mí, en mi modo personal, yo decía, vale la pena contar, más que el otro libro. Porque el resto del libro decía, ya lo había visto más. Y en cambio, el punto de vista de la chica, de esta chica en particular, me parecía más interesante. Entonces vean que son las preguntas donde uno empieza a decir, ok, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Cómo me paro yo en esta historia? ¿Y qué quiero decir o qué me interesaría decir? ¿O qué es lo que yo veo que es importante en la historia? Por eso, ustedes ven libros. Hace unos años, por ejemplo, salió un conocido, hizo una adaptación era de Frankenstein, ¿cierto?
Y entonces era parándose, bueno, ¿cuál es la historia ahí? Si han leído el libro pues, de Frankenstein, hay un montón de personajes, ¿cierto? No tiene que ser quién es el personaje con el que uno se identifica para contar la historia que quiere contar. Entonces ahí es donde uno dice, y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Qué formato es? Esto es una serie, pero si es este personaje podría ser una serie, ¿cierto? ¿En qué momento una adaptación deja de ser una adaptación y pues como esa materia prima pasa a ser como el detonante para una historia, sí, pero no una adaptación? Pues porque, por ejemplo, con este ejemplo del punto de vista, pues me imagino que uno puede agregar un montón de cosas y obviamente solo con cambiar el punto de vista va a cambiar la historia. Entonces sí, como ¿dónde está ese límite? Ese límite es muy nublado, muy raro. Lo maluco de esa pregunta, de la respuesta a esa pregunta es que lo más seguro es que el límite sea legal. ¿Cierto? O sea, el límite y eso pasa mucho. Hay gente que escribe novelas o hace series o películas y alguien dice, se copiaron de mí. ¿Cierto? Y entonces esa persona es la que está diciendo y le tocará demostrar que tanto se copió de eso, de una obra en particular. ¿Cierto? Pero yo digo que es legal, porque no es una cosa que uno diga súper clara, estoy parado en algo que es mío o algo que es de otras personas. ¿Cierto? Obviamente, si la esencia lo estás tomando de algo que leíste, pues estás usando contenido de otras personas, ¿cierto? Pero eso es, por eso digo, eso es una frontera muy rara y muy poco clara. Yo lo que siento en esos casos es, si se van a inspirar de algo, transfórmelo en algo suyo, ¿cierto? O sea, eso creo que es un camino tal vez que pueda funcionar, ¿cierto? O sea, yo me inspiré de algo que ocurrió en esta historia, un libro. Uno siempre trata de imitar lo que le gusta, ¿cierto? Y eso no está mal. Pero también la pregunta es, si estás contando lo mismo que están contando en la otra historia, ya eso es más complicado. Hay una película, por ejemplo, ustedes se vieron Vértigo de Hitchcock, no sé si han visto cine clásico. Bueno, Vértigo de Hitchcock, Vértigo no, ni siquiera, La ventana indiscreta. La ventana indiscreta es una película de una persona que está encerrada, tiene una pierna quebrada, entonces está en la casa mirando por la ventana, chismoseando a los vecinos y ve que hay un homicidio al frente y empieza a armar como la paranoia de lo que ocurrió y todo este cuento. De eso se han copiado mucho. Hollywood ha hecho películas del pelado que está en su casa y se da cuenta que los vecinos parece que es un asesino y lo repiten, ¿cierto? O sea, sí, estás agarrando como un concepto, pero no estás replicando la historia del man con la pierna, y al final, si coges esa historia y además estás contando temáticamente lo mismo, ya es más complicado. Pero esa respuesta solo la tienes tú, en tu corazón. Con el ejemplo que estabas dando ahora, exacto, pues vos no tenés límite en poner un personaje que tú quieres desde el punto de vista, porque la novela debe tener otro punto de vista. Claro, y la cuestión ahí es, y hacia allá iba con lo que les estaba contando, es, si hay algo que me gustaría que les quedara de esto que vamos a hablar ahora, es, tienen que pararse en ustedes, en el punto de vista de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes son los que si van a adaptar, y más si van a escribir también, pero si están adaptando, es chévere, la adaptación es chévere porque ustedes están basándose en algo que les gusta, que conectan y que tiene algo que decir, ¿cierto? La pregunta luego es, ¿y ustedes qué tienen para decir? ¿Cierto? O sea, ¿vale la pena hacer esa transformación de medio? Y es el intermediario, que en ese caso soy yo, o el que está ejecutando la transferencia de un medio a otro. ¿Tengo algo para decir que no haya dicho el otro? Porque la respuesta puede ser, y Hollywood lo hace, ahí no hay intermediario, ahí es, esto vende, entonces pongámoslo en esto que vende, ¿cierto? Pero pues creo que ese no debería ser el caso de nosotros. Entonces yo creo que es importante eso, es importante que ustedes se pregunten, porque pasa mucho, uno dice, ok, este libro está bacano, chévere, sería bueno adaptarlo. Bueno, ¿y ustedes qué tienen para decir sobre eso? ¿Cierto? ¿Cómo se para uno? Y es la gran pregunta. En 100 años de soledad, para mí la pregunta no es ¿cómo hago la estructura de eso? La estructura es
¿cómo diablos me paro yo en esa obra y digo algo que tenga relevancia con respecto a esa obra y que además tenga pertinencia y que además le aporte a la obra? ¿Cierto? Ahí es donde uno dice, mierda, o sea, la responsabilidad es grande, porque no es simplemente coger el formato, no es coger un libro y decir, ah, claro, este es el primer acto, este es el segundo acto, porque al final, pues, ¿cuál es el rol de nosotros en eso? Entonces yo sí creo que, y por eso les estaba diciendo hace un momento, la pregunta siempre que me hacen a mí es, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la historia? Y tu punto de vista involucra muchas cosas, involucra tono. No sé si alguna vez han leído un libro y luego ver la película y se dan cuenta que está en otro tono distinto. ¿Les ha pasado o no? ¿Cierto? Y a veces es chévere y a veces no. Pero eso es un autor involucrado en el proceso, ¿cierto? O a veces ve uno, por ejemplo, hay libros donde uno dice, esto ni siquiera parece una adaptación, ¿cierto? Pero pues algo tuvo que el autor que conectar, en algo tuvo que haber conectado para decidir que estaba basándose algo de ese libro. ¿Preguntas por acá? Pues, o sea, obviamente uno sabe que los libros, digamos, quieren decir algo, ¿cierto? Pero uno como se va a adaptar algo, ¿en qué medida también puede decir algo de eso? Pues no sé, como que debería uno también tratar de decir algo con respecto al libro o simplemente como replicarlo. Tú puedes, la respuesta solo la tienes tú en tu corazón. La cuestión es esta, la cuestión es, lo digo yo en este momento, por ejemplo en mi carrera, y es, yo siempre que ahora que voy a escribir algo, la primera pregunta que me hago es, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tengo yo para decir? ¿Qué tengo yo para aportar en la discusión? ¿O qué estoy tratando de entender yo? O sea, la pregunta va para mí, ¿cierto? ¿Cómo conecto yo con este tema? Es importante hablar, ¿qué es importante hablar de este tema? O sea, las preguntas siempre van así. Entonces, claro, si yo estoy en un proceso de adaptación, la pregunta mía en este momento va a ser eso. Tu pregunta puede ser, ¿cómo diablo resuelvo todo este rompecabezas en este otro rompecabezas? ¿Cierto? Y es válido, ¿cierto? Lo que yo sí les digo es, no estamos poniendo machine learning o inteligencia artificial a hacer transferencia de medios. Estamos nosotros involucrándonos en un proceso creativo. Entonces ahí es donde yo creo que se puede exponenciar, eso es lo que puede hacer que un libro, una película quede más chévere que el libro, ¿cierto? O enriquezca de una manera la discusión, o cambie un poco la temática del libro, o afecte la experiencia del libro. Entonces yo sí creo que es importante que nosotros estemos parados en alguna posición en la que digamos, bueno, ¿yo qué voy a decir aquí? Porque es que esa pregunta también te puede ayudar a encontrar la historia. Porque eso te puede llevar a decir, ah, no, es que el personaje de lo que yo veo aquí son estos dos y no todos estos 20 que estaban aquí. Eso me lleva a decir, no, mi adaptación es el último capítulo. O mi adaptación es el universo. No sé ustedes, pues, ¿saben quién es Stephen King? O sea, claro, ¿quién dijo claro? ¿Quién dijo claro? Esa es la actitud. Él escribe en un universo, el pueblo del que él escribe es Castle Rock, y es donde él escribe las historias, y sacaron una serie que se llama Castle Rock, y la serie es en el universo de este man, ¿cierto? Entonces también es, bueno, y es cómo vas a aportar en ese universo. Lo que les decía de Fargo, no sé si se han visto la serie Fargo, es lo mismo. Ahí es un tono y universo lo que están adaptando. Entonces, claro, hay una pregunta, por ejemplo, que siempre se hace la gente cuando está adaptando, es ¿qué tan fiel debo ser al libro? ¿O qué tan fiel debo ser a la obra original? Y la respuesta solo está en su corazón, ¿cierto? Porque es que la cuestión es, uno tampoco puede estar pensando en todos los lectores, a menos de que sean unas obras grandísimas y la responsabilidad grandísima en la cual nosotros no vamos a estar lidiando nunca. Pues para que uno le suelten a adaptar una obra grande maestra es porque pucho, uno ya está a un nivel muy grande. Por lo general uno no está lidiando con esas obras, uno está lidiando con obras que la gente ha leído, de pronto ha leído, gente no conoce. Entonces las preguntas no son tan importantes. Y cuando si les toca, brutal, y después me cuentan cómo resolvieron. Pero la cuestión es, si piensa uno en la audiencia y es ok, listo, la audiencia o los lectores, ¿qué pudieron haber sentido cuando leyeron? Porque eso también me lleva a qué sentí yo cuando lo leí,
o cuando viví la experiencia de haberlo leído. Entonces también yo creo que hay que pararse, yo lo suelo hacer, yo me paro en dos lados, yo me paro en el lado del escritor y en el lado del lector, ¿cierto? Que creo que es importante. Bueno, si quieren van llevándole ¿cierto? Porque el lado del lector también te lleva a cuál fue tu experiencia o cómo fue tu experiencia mientras estabas leyendo. Pues a ver, como que me están saliendo muchas dudas con muchas de las cosas que estás diciendo. Pues por un lado, como que también me pregunto en ese caso de las adaptaciones y como para poder captar muchos detalles y cosas con obras justamente difíciles por la manera en que están escritas y todo, como que creo que muchas veces hay que tener también como que sentido, como hay que ser, no sé si quizás observador o como detallista también para poder ser capaz de adaptar esos detalles. Entonces, en formas en las que se pase tiempo, algo, cómo se harían las posibilidades, cómo habría que hacerlo. Y también yo siento que te estás hablando muy como si en este caso, como en el caso de un guionista, fuera muy un trabajo quizás solitario, pero en el caso, por ejemplo, de que fuera una coordinación, por decir, yo estoy trabajando con Stephen King y entonces Stephen King me está diciendo qué es lo que quiere, entonces cómo tendría que ser, por ejemplo, ese tipo de límites para decir, bueno, esto dice tu corazón, pero esto dice el corazón de la otra persona, entonces como que hay que resolver, como para ser capaces como de tipo de cosas y para ver cómo, esto está fallando, esto va bien, ese tipo de procesos, cómo se pueden dar para que una obra quede bien. Voy de atrás para adelante. ¿Ustedes se dan cuenta en sus relaciones cuando algo está fallando y cuando están bien? O en el día a día cuando están bien con su carrera y cuando están fallando, ¿cierto? Esa respuesta solo las tienes tú en tu corazón. Tú nunca vas a ver, o sea, si estás bien, si estás mal. Esto es un trabajo solitario como un putas, ¿cierto? Es más, si estás trabajando con unos productores y eso, no sabemos si van a darte notas bien, si van a estar de acuerdo, si no. O sea, esto es un proceso en el que uno tiene que confiar en el instinto de uno y decir, pucha, este es el camino que agarré y lo agarré porque conecto con esto y vamos para adelante, ¿cierto? Que esté bien, obviamente ya hay una parte técnica que tú puedes estar revisando, ¿cierto? Pucha, con el criterio que tienes, decir esto está bien contado, esto no está bien contado, esto está flojo, pero es un proceso muy, muy solitario. Cuando estás trabajando con autores, en el caso mío, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de que las personas, los autores, no intervienen tanto. Es tu adaptación, dale para adelante, ¿cierto? Que eso es sano, porque si no, el autor puede estar protegiendo su obra, ¿cierto? Y yo creo que el proceso de adaptación también tiene que es un proceso de liberación. Entonces, por ejemplo, Stephen King particularmente, él no se mete. Él ve el producto, él lee y da notas, pero él no está ahí metido diciendo, hey, un momento, no, esto tiene que ser así, afortunadamente. Si les toca lidiar con un autor de eso, pues es una mamera y ya es en servicio a eso. Pero lo que sí es importante también es que uno como escritor, si uno es escritor que está comenzando, uno está a servicio de uno mismo. Pero si están lidiando con la industria, está al servicio de los directores, de los productores, de los estudios. Entonces también ahí siempre es. Hace poco yo estaba trabajando en un guión que es sobre la vida real, un caso de la vida real, y el material del que yo estaba adaptando era un folio de la fiscalía. O sea, un ladrillo, una mamera, mal escrito, perverso, pero ese era el material que yo tenía. Entonces, claro, pero ahí estoy entregándole a alguien que me contrató, que me dicen, no, papito, esa línea no la queremos desarrollar, hágale por este lado, métase por acá, hágale por acá, y eso ya es el oficio de uno como guionista, ¿cierto? Que esa es una parte también importante de la relación del guionista en su oficio, tiene que lidiar con esas cosas. Uno como escritor de literatura, a menos de que los editores jodan mucho, que no sé qué tanto se metan, a veces se meten, pero no están al servicio de ellos, ¿cierto? Ayudan y colaboran, y es lo bueno de tener un editor que esté con tu visión, un director que esté con tu visión, ¿cierto? Pero en estas cosas alguien te dice, no señor, ese no, quite esa vaina, yo no quiero que siga escribiendo sobre eso, cambie por acá, y a uno le toca o seguir para adelante o decir yo no estoy de acuerdo porque la visión que uno tiene no está alineada con la visión de la persona, y uno dice, bueno, pues no nos funciona trabajar en equipo. Pero si ustedes no saben cuál es su visión,
pues cualquier cosa les va a servir. Y yo creo que es importante, y vean que por ejemplo a ustedes les pasa, seguramente les pasa, cuando alguien le lee lo que ustedes escriben, ¿cierto? Y ustedes les dan notas y dicen, puta, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero contar, eso no está alineado con lo que yo quiero, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden decir si saben que es lo que quieren, pero si no saben lo que quieren, salen a hacerle caso a cualquier nota y empiezan a corregir y después terminan siendo una cosa que no, con la que no están conectando. Entonces yo sí creo que es importante que se estén preguntando siempre qué diablos quieren decir o qué quieren hacer o por qué están contando eso o por qué conectan con eso o qué quieren expresar o qué quieren desarrollar. Mejor dicho, la pregunta siempre es para adentro, pues. ¿Qué más? Ya, bueno, aquí terminamos por hoy. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo de que uno tiene que tener una visión propia cuando uno va a adaptar o quiere adaptar algo, pero como si a uno le gusta alguna obra que quiere adaptar simplemente porque nos gusta, ¿cómo define uno qué tan adaptable es? O sea, uno cómo se hace ese análisis o esas preguntas de si es adaptable para llevarlo a un medio como es el cine o a una serie, como qué luces pueden tener esas obras que a uno le gustan, porque de pronto a uno le gustan porque simplemente las desarrollamos mucho en nuestra imaginación y ya está, pero ese siguiente paso de decir, listo, aquí hay algo que yo quiero contar, pero ¿cómo sé si va a estar bien en otro medio? Bueno, eso hay dos caminos. Un camino obviamente es el de prueba y error y aprender a ver. Yo, por ejemplo, ahora ya leo cosas, leo libros o leo artículos o cualquier cosa y yo ya estoy pensando, si estoy pensando en la idea de adaptar eso, estoy pensando, uy, esto sí es adaptable, esto sí tiene el material que hace falta y si me hace falta, ¿qué sería lo que me hace falta? O sea, yo ya pienso así porque pues ya tengo experiencia un poco en esto, pero al final muchas veces es también enfrentarse al problema y ver cómo se soluciona, ¿cierto? A ver si se puede o no se puede. O sea, también yo creo que es importante probar y puede que se equivoquen, ¿cierto? Y después de un rato de estar lidiando con un libro meses, digan como, no, esto no me está funcionando y está bien también. Lo mismo pasa con los guiones, con el libro, con las historias. Uno se lanza y vamos a ver y de pronto, y por eso conocen los casos y escuchan los casos de gente que llevan años trabajando en un libro y escriben otros, pero el libro ese no han podido porque no lo han podido descifrar, entender, lo que sea, ¿cierto? O conectar o encontrar el final o encontrar, y eso es un camino con el que solo lidia uno, pues, y por eso decía que si es solitario, o sea, si es una cosa solitaria de tú enfrentándote a un problema enorme, narrativo, emocional, y ver cómo navegas por ahí. Entonces, y lo que pasa también es que a medida que uno va avanzando, ya uno va depurando cosas. Por ejemplo, les cuento el caso que me contó. ¿Ustedes han visto Satanás? ¿Lo han leído Satanás de Mario Mendoza? Bueno, Mario me contaba el otro día que cuando estaban haciendo la adaptación, él no trabajó en la adaptación, pero estuvo ahí, estuvo como leyendo y le contaban, están adaptando Satanás, Andy, que es el director, y el otro productor, dieron muchas vueltas con las líneas narrativas de cuáles eran las historias que tenían que contar. Y después de rato, y había una línea que les encantaba, que era del pintor, y en un momento dijeron, puta, esto no nos está funcionando. Y alguien les dijo, ¿por qué no la quitan? Y quitaron toda la línea y ya les cuadró todo, les cuadró la película. Entonces también es, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Ahí dándole con el machete y encontrando. Pero claro, uno tiene que estar muy consciente precisamente de a dónde quiere llegar y que no funciona. Y ahí es donde es importante conocer el medio. Por eso les decía hace un rato también, cuando la gente forza, se ponen a adaptar todas series de televisión y luego se dan cuenta como, ya no hay nada que desarrollar aquí. O sea, los personajes ya, todo lo que tenían para dar, ya lo dieron. Y están en el capítulo 7 de 13. Y entonces, pues creo que les ha tocado ver en las telenovelas en Colombia cómo es el tema del alargue, ¿no? Se dan cuenta, y es una dinámica que uno se dice, puta, ya han 10 capítulos y no ha pasado nada, mano. Y es que pasa, están haciendo tiempo para poder llegar al siguiente evento, ¿cierto? Y ellos tienen como por día 20 capítulos, entonces el siguiente evento es en 20 capítulos, hágame el favor. Y entonces, claro, cuando están bien escritos uno no se da cuenta,
Cuando están bien, cuando son cosas que sí, historias que realmente sí tienen carne, no se dan cuenta, pero alargar, se dan cuenta cuando están alargando y se están alargando. Y es por eso, porque es importante también tener, y eso es, obviamente eso es experiencia, pero sí es muy importante, o sea, si ustedes van a pasar de un medio a otro, lo mínimo que deben tener es entender los medios a los que están transitando, a los que están moviendo. Y esos medios tienen ciertos requerimientos, lo que hablábamos de producción, de todo este cuento. En las películas, por ejemplo, ya te doy la palabra, en las películas, por ejemplo, vean que no es muy común que los ensambles de personajes sean grandes. ¿Sí se han dado cuenta? En una serie de televisión ustedes ven como 20 personajes, pero en una película y no, son poquitos. ¿Por qué creen que es eso? No hay tiempo de desarrollarlos. Una película, ¿cuánto dura? 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, ¿cierto? 3 horas. Pero vean que y esas son decisiones también. Es decir, si se ponen a adaptar si se ponen a adaptar Juego de Tronos a una película, o sea, no hay manera. O sea, les toca contar la historia del huevo del dragón. O sea, porque no hay. Y eso, por ejemplo, era una limitante antes. Porque acuérdense, no sé si se acuerdan pues porque son chiquitos, pero hace un tiempo el cine era el papá de los medios de comunicación, de audiovisuales, y la televisión era por allá, ¿cierto? La televisión era solamente unos programas que eran semanales y no eran tan importantes y era entretenida, pero no era. Hoy en día la televisión se comió al cine. ¿Y por qué se comió al cine? Porque la televisión permite narrativas largas, ¿cierto? Mientras que el cine no, el cine es muy difícil que eso pase. Entonces, claro, lo que ha pasado es que la televisión ha ido asumiendo todas esas historias que antes no podían contar. Hoy en día se está hablando de la adaptación de 100 años de soledad como serie de televisión porque es imposible hacer una película, ¿cierto? Ahora es que sí se puede decir, jue madre, sí podemos desarrollar muchos personajes, muchas historias y muchas cosas, ¿cierto? Pero es algo nuevo, perdón. Con tu experiencia, ¿has soñado alguna vez adaptar tu propio? Porque veo que tú trabajas para otras gentes, casi que la creación depende de los productores, de la televisión o del director. ¿O vos has soñado adaptar algo? ¿O uno como soñador se tiene que limitar? No, claro, yo a cada rato, a ver, yo trabajo. Yo tengo un agente… Como una obra literaria, pues. Sí, pues yo tengo un agente en Los Ángeles y cada vez que yo termino un libro bueno o algo bueno y le pregunto, ¿los derechos están libres? Y por eso les decía, no. Averiguamos, no, ya están desarrollando. No, yo no sé qué. O sea, ya todo en general. ¿Y eso por qué? Porque cuando estoy leyendo uno dice, pucha, yo quisiera hacer esto. Yo quisiera replicar esto, yo quisiera trabajar en esto, yo quisiera pensar en este universo, yo quisiera aportar a este universo, pero los limitantes son grandes. Pero aún así, cada vez que yo me reúno con alguien allá, siempre me preguntan si hay algún libro que te interese y quieras adaptar, nos dices y lo traes, porque siempre estamos comprando los libros, todo eso están ya, la mayoría están opcionados, o sea. Pero ahí viene la cuestión, hay un montón de libros que son chiquitos, que la gente no conoce, que sí valen la pena adaptar. No sé si saben, Kubrick decía que él solamente adaptaba libros malos. Y es como, son tremendas películas, sí, pero los libros, ¿cómo? Sí. Entonces la cuestión es esa, y es como, pucha, gente que está ahí buscando, por ejemplo, la mayoría, en Colombia, lo que les decía, en Colombia las adaptaciones son relativamente nuevas, o sea, son nuevas, son cosas que están, ¿por qué? Porque no hemos tenido esa dinámica. Ahora la cuestión es, ustedes están aquí porque quieren adaptar, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? ¿Todos tienen celular o no? Sí, me imagino que sí, ahora alguien radical ok, vamos a adaptar, los voy a poner a trabajar, van a agarrar una canción, una letra de una canción que les guste, van a leerla y van a pensar si ustedes adaptaran eso, ¿a qué lo adaptarían y cómo sería la adaptación? No estoy diciendo de que resuelvan ahora capítulo 7, en el capítulo 7 pasa esto, no, pero sí que nos cuenten
¿cuál sería, qué los conecta? ¿Cuál sería la parte emocional que ustedes dicen, por esto adaptaría yo, o qué tengo para decir sobre esto? Mejor dicho, piensen en que yo soy un productor que tengo plata aquí y quiero invertir en proyectos y me quieren convencer de que les permita trabajar en la adaptación de la letra que encontraron tan maravillosa y de la visión tan maravillosa que tienen. ¿Les parece? Bueno, manos a la obra. Bueno, entonces, ¿cómo van? A ver, cuénteme. No es presión de ya terminaron, no, ¿cómo van? O sea, ¿cómo va el proceso? Bien, muy bien, maravilloso. ¿Alguien tiene problemas? No, pues eso es cine, televisión, no. ¿Cuál es la visión de ustedes en la adaptación? ¿Qué ven? ¿Qué les suena? ¿Qué parece interesante? ¿Cómo lo harían? ¿Cambiarían? Involúcrense. Ya la tienes. Yo creo que sí. ¿Quién es? Entonces, pregunta. Que ahorita que estaban hablando de la pobreza del lenguaje en la escritura de los guiones, pues me gustaría como ahondar en eso, que ahorita pues pensaba en un ejercicio que tuvimos que hacer de escritura de guión para teatro y en las indicaciones, no tanto en el diálogo, que se puede dar más como ese lenguaje poético, más como narrativizado, pero en las indicaciones, como en la descripción de los espacios, las acotaciones, eso. Ajá. El profe como que decía que ahí hay que evitar como caer en esos tonos poéticos y no meramente conativo, como órdenes al actor y ya él mirará cómo lo interpreta. Ahí pues cómo se da en el campo, si hay cierta libertad, como te digo, no en el diálogo, sino en esas acotaciones. Pues a ver, hay una diferencia grande también entre la descripción en teatro y la cinematográfica, porque la de teatro es muy básico, ¿cierto? O sea, muchas veces es casi que el mismo espacio y las indicaciones son solamente te paras, entras, sale. En cine hay que describir mucha cosa más, ¿cierto? Y muchas más escenas. Entonces, es mucho más lo que te toca describir para que la gente que está involucrada sepa lo que hay que hacer. Es verdad, o sea, yo siento que entre más eficiente sea la información, mejor. Pero sí siento que es bueno trabajar en la manera como se da la información. O sea, por ejemplo, si ustedes están describiendo en este momento esta habitación o este espacio, si uno es muy básico, yo digo, un auditorio pequeño donde hay 50 personas distribuidas, los de atrás están hablando, ¿cierto? Está en sus cosas, hay otras 2 personas, hay 2 cámaras y Esteban está sentado con el micrófono diciendo barbaridades y entonces están las barbaridades que dice, ¿cierto? Eso puede ser así. Hay gente que dice la luz golpea contra las sillas de una manera, ¿cierto? Entonces ahí donde empieza la vuelta de ¿es necesario? ¿Cierto? ¿Eso te está enriqueciendo la narrativa o está entorpeciendo la narrativa? ¿Cierto? Uno como escritor, uno no controla la luz en una producción, ¿cierto? Para eso existe el departamento de cámara o el arte. Las sillas son oscuras o las sillas son negras, ¿cierto? Yo si describo esto, yo no hablo del color de las sillas, pero hay gente que empieza a decir, no, las sillas son negras, que contrastan con el color de la ropa que tiene la chica que entra, que tiene el cabello es de no sé qué. Entonces, claro, en esas descripciones, en esas cosas, donde uno dice, pues, o sea, ten cuidado cómo dar la información para que la gente entienda rápidamente, ¿cierto? Hay gente que se pone a escribir qué es, no sé, mide 1,95 metros, ¿cierto? Y al final cuando vas a castear eso, consíguete el actor de 1,95 además, que tenga la fisonomía que estás buscando. Entonces, eso es como algo que uno tiene que tener claro de cómo hacer ameno. Por ejemplo, yo el otro día estaba leyendo un guión y alguien describía esto, decía,
el protagonista, no sé, se llama Fernando, es de 40 años, es como Brad Pitt pero más guapo, y es como George Clooney pero con más carisma. Y uno se ríe pero no entiende, pues que wow, o sea, tremendo personaje. Yo ya sé, cuando vas a castear, sabes que no tienes que castear a alguien que sea así, o sea, te dio la sensación, entendiste lo que te está diciendo, pero te sonreíste y de alguna manera hizo ameno la lectura. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿cierto? Hacer que la persona disfrute la lectura. En cine, en teatro, es que el teatro es cargado del diálogo. Entonces, cualquier cosa que te pongas, estás parando, estás frenando el flujo. En cine no, en cine tú estás intercalando siempre descripciones, acciones con respecto a los diálogos. Entonces, esa es la parte de las descripciones. Y por eso les decía, una técnica que yo aprendí es nunca hacer párrafos de más de tres líneas. Porque cuando esos párrafos muy largos la gente empieza a leer y se los empieza a saltar, porque es que son un montón de páginas y al final, como no es algo que tú estés disfrutando todo el tiempo la lectura, entonces es donde uno tiene que tener cuidado. Pero ese es el balance que hay que hacer. Lo que yo sí creo es que debe ser divertido leerlos, pero no se pongan a hablar sobre el color del cabello del protagonista a menos de que sea trascendental en la historia. ¿Qué más? ¿Ya terminaron? Bueno, ahora sí, ¿cómo les fue? Todavía no me interesa qué hicieron. ¿Quién terminó? ¿No terminaste? No importa. Yo también soy muy lento, también, no te preocupes. ¿Cómo les fue en el proceso? Cuénteme. Muy bien, ¿te pasamos el micrófono? Muy bien. No, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? A ver, ¿cómo es el proceso? ¿Qué se enfrentaron? ¿Qué les dio miedo? ¿Con qué se chocaron? No hablemos de casos de éxito, pues, hablemos de casos de fracaso. Son más interesantes. Yo soy un buen ejemplo de fracaso. Un fracaso total porque todas las canciones actuales tienen su video. Entonces ahí es un bloqueo. Porque una canción para una adaptación de una película o un programa de televisión es como un puntico, faltan muchas cosas, muy poca información. Ok, falta información y faltan cosas. ¿Qué más? A ver. Y también sobran porque ya estamos en la época de que hay video. Pero a mí antes de eso me parece lo interesante, porque creo que, y eso pues pasa también en la literatura, que entre a uno menos información le dé, más espacio tiene de interpretar, y que también pasa una cosa muy interesante con los videos. En este momento, pues yo veo muy poquitos videos musicales, la verdad, pero que tienden a tomar una distancia de lo literal que dice la canción. Entonces me pasó lo contrario, como que también en el querer escapar al lugar común de lo literal que dice la canción, surgen cosas como interesantes que no necesariamente tiene que ser lo que la canción textualmente está diciendo. Ni querer, pues, porque al principio me pasó eso, que yo dije como, hay que imaginarse como el video musical, pero luego no, luego uno entiende que es como también la posibilidad de ver otro lenguaje, y como hay tan poquita información, uno necesita más creatividad. Entonces eso me parece chévere. ¿Te fue bien entonces? Sí le fue bien. Sí, okay. A mí me pasó que pues siempre he pensado que las canciones pues las letras de Blades son súper adaptables a algo audiovisual, pero me di cuenta, no llegué a algo demasiado concreto, pero me di cuenta de que él tiene personajes muy interesantes, muy bacanos, entonces como que me gustaría extraer esos personajes y desarrollarles más como su historia y ponerlos pues de pronto en algo más mío, no sé. A mí me llamaron una vez, los productores porque ellos compraron los derechos del universo de letras de Rubén Blades y quieren hacer una serie, o sea, están tratando de hacer una serie sobre el universo de las letras. Y eso está en proceso. Pues al final yo no quedé ahí en el proyecto, pero están haciendo eso. O sea, mira, o sea, lo que les estoy diciendo, esto no es una pendejada, o sea, estos son ejercicios también que les ayuda también a pensar distinto.
Porque uno dice, adaptar, claro, 100 años de soledad, ¿cierto? O sea, los libros grandes. No, 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 hay 1000 cosas para adaptar. A ver, ¿qué más? ¿Quién cogió el micrófono? Que a mí también me pasó, pues como quitando la repetición de los coros, pues como que la canción en realidad te da una idea muy concreta, pues sin mucha información, que no es concreta en el sentido de que no tenga amplia, pues sí, como oportunidad de interpretaciones, pero sí es información muy mínima. Entonces yo al principio decía como no, pues todo lo que tengo acá en las listas de música da para un video musical y ya, cuando mucho a un documental, un cortometraje. Pero luego de joda, con Amarte más no pude de Diomedes, es una canción que habla mucho como de la soledad, de la nostalgia, del abandono, y hacerle como sentir eso al espectador pues no da en un cortometraje, pues sí puede dar en un cortometraje, pero en lo personal me gustaría como una novela, una serie, pues algo mucho más amplio, que se vaya viendo el deterioro, el abandono, el amor al principio, y como que el lector se acerque como a eso de, uy, qué duro, pues sí. Entonces sí, como me pareció interesante el proceso y que de tan poca información se pueda ir por tantos lados. A ver, ¿qué más experiencias? Pues a ver, en mi caso, aunque no la terminé, pero aún así tengo la idea patentica en la cabeza, creo que ya aquí estaba logrando reconstruir, pues yo siento que yo les dije una canción en la que cuenta mucho una historia y que incluso otras veces pues con canciones del mismo grupo, de hecho como que a veces a Sofía como que pienso, ok, aquí hay muchas ilustraciones, acá hay muchas imágenes en potencia y que entonces con ellas se pueden desarrollar como muchas cosas, pero entonces fui como pensando y dije, ok, esto pues lo pensé como videoclip o como corto, así como de cine independiente, así como por ese estilo, pero también empecé a ver, soy como, esto podría ser una película, estilo La Máscara, o pues algo así. Y entonces como que ahí estaba tratando de crear la imagen y me parece como que sí, como que son imágenes muy fuertes y es también eso que dice Sebas, como que muchas veces uno quita coros y quita ciertas partes, entonces también de todas formas se da cuenta de que hay historias o que hay momentos o que hay sensaciones muy fuertes para adaptar. No, todavía no. ¿Todavía no? No, primero hablemos del proceso. Lo más interesante. Bueno, ¿alguien más va a hablar en este momento? ¿Alguien se bloqueó? ¿Alguien no hizo nada? O sea, no pudo encontrar la canción. Todos encontraron la canción y todos fluyeron con la energía del universo. ¿Ah? Desde el corazón, sí. En serio, o sea, todos, o sea, ya. O sea, aquí tenemos pues el slot de Netflix de los próximos 5 años fluyendo en contenido, pues. Cuéntenme, a ver, ¿qué sintieron? O sea, a ver, este es el proceso de adaptación es esto, es pensar, es chocar, es, ¿cierto? El resultado, ojalá quede bueno, pues, es lo que siempre queremos, pero esto es lo importante. Bueno, gracias. Por ejemplo, lo que yo estaba planteando es que yo escogí una canción, pero esa canción pertenece a un álbum que tiene una narrativa. Entonces, cabe destacarse si entonces en un ejercicio así uno busca adaptar el álbum o adaptar solamente la canción, separarlos. Entonces, pues como mientras estaba haciendo eso me bloqueé, como, bueno, entonces, ¿qué tomo para hacer esto? Lo incorporo, lo expando, lo hago menos y pues más que todo eso. Super. ¿Alguien sintió, aquí está todo lo que se necesita? O sea, en la canción dijeron, esto está, o sea, ya está todo lo que se necesitaría para una adaptación. No, nadie sintió eso. Ok. En todo, en decir, no, ya, esto está. Aquí no hay que meter personajes, esto está, pues esto alárguelo 100 páginas y véndalo por $1.000.000. No. Tú. Pues yo ahorita pensaba que, por ejemplo, con lo que hablábamos ahora, a veces cuando se va a adaptar un libro hay que recortar muchas partes, ¿cierto? Como que, sí, lo que decían ahora, como que hay demasiado, pero esto cómo va a caber, por ejemplo, en una película de 2 horas. En cambio, en una canción que son 2 estrofas,
que son 3 minutos, ¿cómo puedo convertir eso en algo mucho más amplio? Y yo pues como que se me vino a la cabeza una canción porque según yo tenía como una historia y cuando la leí como en el motivo para adaptarlo, sentí como que no había nada. Entonces es como también eso de ya uno participar como desde la creatividad en cómo poder ampliar todo ese universo. A ver, ¿quién más quiere compartir? ¿Vas a hablar o estás pasando el micrófono? No, te tocó hablar. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues la canción que yo elegí, pues como que noté que tenía como unas secciones, como una cronología. Entonces pues al principio pensé como podría ser como una serie y cada, pues más o menos década es pues como un capítulo, pero luego también no sentí que en cada etapa desarrollara mucho. Entonces dije como no, pues de pronto mejor como una película porque no tiene como mucho, sí, como contenido, no sé. Pero no me decidí y ya. No, está bien, está bien. A ver, ¿quiénes llegaron a película? Levanten la mano. O sea, ¿quiénes dijeron esto es película? ¿Y quiénes dijeron serie? ¿Y el resto qué dijeron? Cortometraje, a ver. Cortometraje. Ok, mediometraje. Ok. A ver, ¿quién respondió? ¿Pero quién respondió que era un mediometraje? ¿Tú? Yo. ¿Tú? ¿Qué dijiste? Pues que es como pues lo que entendí según Google, que es como de media hora hasta hora de punta. Eso es más o menos la cuestión. Normalmente cuando tú participas a un festival de cortometrajes, tienen límites y por lo general muchos, a veces son 15 minutos, pero máximo es 30 y pico minutos. Y de 30 y pico minutos a 72 es un mediometraje. Las películas, por ejemplo, cuando participan a festivales y todo, por lo general piden que sean mínimo 72 minutos. Entonces es como ese rango que seguramente ustedes en la vida han visto un mediometraje. ¿O alguien ha visto un mediometraje aquí? Sí. Bien. No es muy normal, o sea, los mediometrajes es un ente ahí extraño que no cuadra muy bien. Bueno, entonces les fue bien, les fue mal, unos lograron, otros no lograron. Ahora les hago una pregunta sobre lo que les dije. ¿Cuál era la visión de ustedes con respecto al contenido que están analizando? ¿Cierto? ¿Cómo se paraban ustedes? ¿Qué veían ahí? ¿Sentían que aquí yo conecto con esto? Yo quiero decir otra cosa que está aquí pero no está desarrollada. ¿Alguien tuvo alguna dualidad con respecto a eso? Aleja. Porque escogí una canción como lo más rápido que pude. Un momento que estamos grabando. Perdón. Escogí una canción lo más rápido que pude y cuando empecé, esto no, se me va a volver lo más cliché del mundo porque termina siendo una letra romántica. ¿Cómo hago algo que no termine siendo lo de siempre? Y empecé pues como en esa discusión. No es lo mismo porque esto no tenía, algo tiene narratividad pero no mucho, entonces había que pensar como por dónde sacarlo de la historia típica. Gracias. Sí, a mí me pasó hace poco, este año me contrataron para escribir una película. Pues me llamaron para escribir una película y cuando me llamaron ya era como, yo no sé, esto no está como tan chévere. Entonces yo pensaba y decía, puta, ¿yo qué voy a contar aquí? Esto ya, no sé, no me motivaba nada. Pero luego me puse a echar cabeza. Me puse a echar cabeza y mirando el proyecto y analizando como puntos de vista y encontré, hasta que le encontré el lado, dije, yo ya sé qué decir aquí, sé por dónde irme. Sé qué desarrollar, sé qué encontrar, para no decir lo mismo. Yo ya pienso mucho en no decir siempre lo mismo, porque uno recurre a las mismas cosas y sobre todo porque entonces cuál es la función de uno como contador, ¿cierto? Entonces porque es importante uno saber no solamente la forma y ser bueno contando, sino también sabiendo qué estás contando y de qué estás desarrollando. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿quién más tuvo lidia con eso? Yo. Bueno, a mí me pasó algo
que me pareció interesante primero, pero que después pensé que se volvió como un conflicto, y es que sobre todo con las canciones uno puede partir como de una sensación. O sea, es muy fácil uno coger un verso o una frase de una canción y eso te habla mucho del universo o de la historia que quieras contar. Pero entonces, claro, terminas, eso me pareció muy bien y empecé a pensar en la historia y tales, pero después terminas haciendo una historia que no tiene nada que ver con la canción que estás escuchando, sino que simplemente partes de... que me parece que está muy bien, pero sí, no sé qué tan lejos es eso de una adaptación o si se vuelve ya más una inspiración o no sé. Claro, eso puede pasar en estos formatos que son chiquitos, por ejemplo, una canción, ¿cierto? Normalmente, si tú te lees un libro de 800 páginas y decides adaptarlo y no metes nada de las 800 páginas, sino que metes la sensación de un momento que eso ya no es una adaptación, pues eso ya es simplemente te sirvió de inspiración, ¿cierto? Pero en el caso de las canciones es distinto. Pero ven que eso es importante el tema de, y por eso recalco tanto, lo que sienten cuando están o leyendo o analizando o recibiendo lo que quieren adaptar. Y esto no solamente para adaptación, lo digo también para cuando vayan a escribir, cuando vayan a crear. También cuál es la conexión de ustedes con lo que quieren crear. El problema yo veo por lo general cuando la gente está contando o está arrancando a contar es que cuentan anécdotas, ¿cierto? Y las anécdotas pueden ser divertidas, pero si no hay nada más interesante, no hay un tema que se está desarrollando, termina siendo simplemente una anécdota, ¿cierto? Entonces la gran pregunta de ¿qué tienen para aportar en eso? Por aquí una relación con la sensación, la llevó a un lugar que seguramente se alejó de la obra, pero hubo algo ¿cierto? Algo que te llevó a conectar con esos elementos. ¿Qué más? A ver, sobre la conexión. Yo voy a hablar de una experiencia que acabo de tener. Hay una canción que hizo un grupo que se llama NBA, que es gótico, sobre un asesinato que hubo en Inglaterra de una niña que se llama Sofía Lancaster. Entonces esa canción dice en el video todo y la letra es la sensación, no te vas, no te vas, no te vas todo el tiempo. Entonces por eso vi el límite. Sí, ahí pasó al revés. Sí, entonces uno haría pues si uno haría la película de la situación como de violencia que hay en contra de los que son diferentes, entonces ya se iría para los personajes que la mataron, pero eso está antes de que el man hiciera la canción, eso fue la dificultad exacta. Sí, no, bien, todo eso es parte del proceso. ¿Qué más? A ver. O bueno, ¿alguien va a decir? Ok, ¿quién va a compartir ahora entonces su canción? Ya sí les dio pánico escénico. No importa, a ver, no importa, no, pues. O sea, a ver, te hago una pregunta todavía más difícil. ¿Cuándo lo hubieras terminado? ¿Cuál es el final de lo que estabas haciendo? El guión, escrito. No, en el proceso, o sea, aquí esto no se termina, o sea, esto es simplemente parte del proceso. Ok. Todo bien. ¿Quieres leernos un pedazo de la letra de la canción? ¿De la canción? ¿Español o en inglés? Español. Ok. ¿Puedes leer un pedazo de la letra? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué horas? Es que estoy... A ver. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Estoy sin datos ni nada, entonces... Bueno, alguien que sí tenga... Ok, alguien que sí tenga acceso a internet y... A ver. Dale, te damos 5... A ver, un pedazo, una estrofa al menos, porque... Ya voy. Si yo no tengo ni idea qué música estás escuchando, entonces... Yo creo que esta de pronto se va a conocer. Yo soy muy retro para mi propia generación.
Una noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal e iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso. Y tras, sí. Todo bien, todo bien. ¿Nombre de la canción y la banda? Aire, Mecano. Mecano, ok. Listo. Entonces, ¿cuál fue? Entonces, ¿qué pensaste? A ver. Pues entonces como que... ¿Escucharon eso? ¿Escucharon la...? Sí. ¿La conocían o ni idea? Pues entonces aquí fue como ya pensando como en la adaptación, entonces como que fue como un texto descriptivo, sí, como que no, por ejemplo, yo no pensaba en diálogos, lo que pensaba era como la escena, como las situaciones. Entonces sería: un hombre está dormido en su cama, trata de despertarse y mientras lo hace mueve los pies y parece ahogarse, se desinfla como un globo, su cuerpo se va arrugando, se desinfla su pecho, sus brazos, sus piernas, su cabeza y el resto de su cuerpo se desinfla. Me di cuenta que por la rapidez como que me volví muy redundante, pero no importa. Luego su cuerpo vuelve a tomar forma, se convierte en una silueta de aire contaminado. Esta parte me daba un poquito de pena. Se mueve rápidamente. Si no te da pena, tranquilo. Todo bien, ahí estamos bien. Entonces, sí, tú... ¿cómo? Muchas gracias. Bien. Entonces, tú arrancaste de... Tú tomaste una letra que describía un evento, ¿cierto? También una estrofa que describía un evento y adaptaste visualmente ese evento y le diste más imágenes y más riquezas y lo extendiste, ¿cierto? Sí. No creo que haya inventado, sino que traté de imaginar en mi cabeza cómo serían todas esas escenas. ¿Qué? Sí, imaginar en tu cabeza cómo sería ese proceso visual. Ok, bien. A ver, ¿quién más? Ya volvemos. Es muy curioso el proceso mental, se empiezan a mirar. A ver, ¿quién se lanza? Se voltean, se miran, tú, no, yo, sí. A ver. ¿Quién va? Cari. Juanjo. Sin pena, o sea. Apúntese. A ver, bueno, hágale. Yo escogí una canción de Leonard Cohen que se llama Living Green Sleeps. Okay. Entonces, como a la conclusión que llegué es como, tengo dos opciones para proceder. Si decido hacer como una adaptación o si decido más bien contar yo la historia de la canción. ¿Película o serie? Bueno, entonces como si es adaptación sería como un video de YouTube, o sea, es el tiempo mismo de la canción. O sea, un videoclip. Sí. Okay. O un cortometraje muy cortico, pues de 4 minutos. Pero hay cortos de 13 minutos. Sí, hay cortos de 20 segundos también. Todo bien. A ver. Y si fuera ya como la versión de la historia hecha por mí, podría ser una película. Me interesa más eso. Cuéntame la versión tuya. Bueno, entonces como lo primero que yo hice fue identificar como qué era como que para mí era más valioso de la canción. Y a mí la canción me gusta mucho porque es una historia que tiene como tres niveles narrativos en la misma historia. Entonces hay personajes que hacen cosas, hay un narrador que está contando lo que hacen los personajes, pero el narrador no está arriba, sino que también es otro personaje, ¿cierto? Y está ya el autor que se deja ver, pero sin aparecer, pero uno sí sabe que hay un autor porque el nombre de los personajes alude a ese autor de verdad que sí existe. Pero entonces la canción lo está contando, o sea, cuenta la historia. Entonces si yo hiciera la adaptación, como la canción ya trae además la escena de cuando se está contando la historia, que es, el narrador es un juglar, es como un trovador que va como de pueblo en pueblo contando esta historia, la canta en las tabernas. Entonces si yo hiciera la adaptación, monto la escena de una taberna, la ambiento, las luces, le doy pues como esta guitarra al juglar y pongo a que diga la canción, y esa sería la adaptación. Pero ya como en la versión que yo haría, yo más bien lo que haría es no contar la historia, sino que lo que el narrador está contando, que hacen los personajes, yo pondría en la película a que lo hicieran, pero entonces ya hago la actualización
y pues bueno, si es una historia de amor, es un romance, entonces ya la saco pues de ese mundo juglar de la Edad Media y lo traigo como al mundo contemporáneo y le doy las formas contemporáneas porque sí me interesa que las personas puedan verse en esa historia de desamor. Pero entonces en la canción dice como tú me sacaste del hechizo, eso es como una metáfora, yo miraría cómo lo puedo hacer en una imagen. Entonces yo como traería un hechizo contemporáneo que es como el trabajo, ¿cierto? Ir a trabajar todos los días es como estar en un hechizo, es estar dormido. Entonces esta amada lo saca él del hechizo, entonces en la película sería como hace que él renuncie a ese trabajo que es lo que lo está hechizando. Y ese sería como el ejercicio que yo haría, ya como contar yo la historia. Chévere, muy bien, avanzaste bastante. Bien, una narrativa compleja. Ya que ahí los retos es eso, es, ok, si tengo tres narrativas, si tengo tres narrativas en la historia, ¿cómo la adaptas? Tú ahí perfectamente puedes haber dicho, yo solo cuento la historia del juglar, y me voy con el juglar desde que chiquito hasta grande, desde el juglar los últimos 2 días, 2 noches en la vida del juglar. O sea, uno puede escoger y al final te inspiras en una cosa, en una historia, coges un personaje y de un personaje te vas, ¿cierto? Que es lo que puede hacer, lo que pasaba con lo de Rubén Blades también, ¿cierto? Coger un personaje e irme por la historia, no tengo que contar cada estrofa ni cada cosa, es simplemente la percepción, y ahí es donde entra el punto de vista de uno con respecto a lo que está contando y lo que le interesa contar además. ¿Qué más? Entonces, ¿qué les pasó? ¿Les cuento la mía? Sí. También hice la tarea. Pues les cuento la mía para que cuenten las de ustedes. Yo cogí una letra de una canción de una banda que se llama Caifanes. ¿La conocen? La canción se llama El Animal. Y la primera estrofa dice: voy a mandar a hacer un animal con piel de humano y las manos de león. Le enseñaré a arañar, a ladrar, a masticar y le diré todo lo que está muy mal. Voy a mandar a hacer un animal que se parezca a ti, pero que no sea igual, que tenga ganas de abortar su sombra y más que pueda andar por las calles y no mirar atrás. Yo dije, voy a hacer una película. La mía salió, está fácil, pues, porque el animal. Ah, no, mentiras, yo hice una serie de televisión. Entonces, les voy a contar la historia de la serie de televisión que armé. Samuel es un señor que vive con su esposa y su hijo. Y salen un día en el carro, están comprando cosas en el supermercado y se estrellan y se muere el hijo de Samuel. Cuando se muere el hijo de Samuel, Samuel queda muy destrozado y se entera que hay una señora que trae a la vida animales muertos. Y entonces no sabe si es verdad o no, y a escondidas, sin decir a la esposa, se va y saca de la tumba el cadáver del hijo y se lo lleva a la señora esta y le dice que le traiga al hijo de regreso. La señora hace un rito ahí raro y no funciona. Entonces el man se vuelve para la casa súper triste y está en la noche ahí durmiendo, cuando de pronto empieza a escuchar y el man se levanta, sale a revisar y escucha un ruido y de pronto llega a una puerta y ve una rata que está así royendo una puerta para entrar, y el man abre la puerta todo asustado y trata de matar a la rata, y la rata se le va y se va para arriba para la casa, para la habitación, y se le roba el celular, se le muerde el celular y la ratica se mete con el celular por ahí. Y cuando llega donde la rata, revisa el celular y se da cuenta que tiene un texto que dice: papá, soy yo. Entonces él queda mirando, ¿cómo así? Y empieza a analizar a la rata, la guarda y se da cuenta que la rata es el hijo que volvió. Después la serie se llama El Animal. Y mi serie de televisión son las aventuras de la pareja de esposos que viven con una rata. Y tienen aventuras porque la rata se les pierde y es una serie familiar. Divertida, donde ocurren muchas cosas particulares. Entonces, claro, eso fue lo que pensé. Yo dije, pucha, es el animal, alguien quería replicar un animal como él, que se pareciera a alguien, y lo consiguió de una manera muy particular. Pero entonces luego pensé, ¿y yo qué tengo para decir sobre eso? Entonces empecé a pensar, bueno, la letra del animal habla sobre alguien que desea replicar a alguien, ¿cierto? De una manera rara. Entonces yo dije, bueno, de pronto mi serie puede tratar sobre precisamente la relación con dejar ir,
¿cierto? La relación de un padre con entender que ese no es su hijo y que su hijo ya murió. Entonces dije, bueno, a partir de eso, ahí ya puedo tener ciclos de drama sobre eso, porque puedo empezar a desarrollar cuando él le va a decir a la mamá, a la esposa, imagínense la escena, porque la escena es buena, creo que esta sí me la compra Netflix. La escena, capítulo 2, el man con la rata explicándole a la esposa que ese es el hijo. Y obviamente la esposa se va a amputar, la mandar a la mierda y se va a ir y el man va a quedar solo en el capítulo 2, se queda todo el tiempo conviviendo con la rata hasta que en el capítulo 3 la esposa se da cuenta que sí es y vuelve. Entonces vean, solamente eso fue una estrofa, ¿cierto? Claro, una historia bastante extraña, pero yo la vería. Pero miren, ¿qué agarré ahí? ¿Yo qué pensé? Yo dije, pues madre, acá hay un deseo muy intenso de alguien por tener algo que ya no tiene. Y ese deseo es un deseo que uno puede trabajar, es un deseo universal, no importa si son ratas o no. Esta historia la pueden contar también con respecto a la pareja que se separa y el man que lo supera, que la chica se le haya ido y entonces empieza a salir con mujeres que se parecen a la exnovia, puta, ¿cierto? Que eso es más común. Entonces vean que son cosas universales, pero uno dice, bueno, yo ya tengo aquí cosas para contar. Obviamente puede ser una historia de una familia que vive con una rata. ¿Qué más? A ver, ya la mía no es tan buena, pues yo sé que no se la verían. Yo me la vería, pero a ver. Pues yo estaba un poquito indecisa, ¿cierto? Pero escogí una canción de Rosalía que se llama Diablo. Pues la verdad lo escogí como por más el ambiente y como la sensación que transmite la canción, pues que por pues el contenido de la canción, ¿cierto? O sea, la canción habla como de una persona como que cambia, pero me parece muy bacano pues la canción porque es como una melodía muy, pues, es como muy oscura, a mí me transmite pues como no miedo, pero sí como un misterio, entonces pues no sé, me parecería que sería bacano pues digamos explorar ese sentimiento. Y me imaginaba como una iglesia, pues como un cortometraje, entonces como una iglesia de noche y pues que estuvieran como dos personas ahí. Pues no llegué como muy adelante, pero sí llegué como a eso, como que dos personas en una iglesia de noche y que pasara algo que pues digamos trascendiera, pues no trascendiera, pero como que se opusiera como a lo que pasa en las iglesias, pues como que no fuera santo, que fuera como profano, que fuera como algo más oscuro. Entonces sí, pues lo tomé como por ese lado, o sea, no tengo como una idea concreta ni clara, pero pues sí como ese sentimiento. Ajá. Una sensación. Ajá. Okay. Bien, mire que también es una sensación, un mensaje, algo provocador también puede llevar a contar una historia. ¿Qué más? A ver. Bueno, yo ya había spoileado que escogí Amarte más no pude. La canción dice, ¿para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua para el sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir y pa. Entonces, en toda la canción el tipo está como culpando a esta señora porque se fue, pues como se fue, no dijiste para dónde ni por qué, te fuiste. La canción termina con un verso repetido 4 veces que dice, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande. Entonces ahí me cuestionaba que en dónde estaba pues el amor del man y me llegó la idea de que tal vez este man en realidad dejó de amar a la mujer y lo único que está haciendo es excusarse con toda la letra, que si uno piensa también en el autor, que no me gusta hacerlo, pues Diomedes tiene una connotación como mujeriego, entonces pues sí, me fui guiando por eso. Decía ahorita que una miniserie en la que eso quede como representado, entonces una pareja, la señora está ahí muy de la costa, muy de la tradición colombiana, pues de abuelos, de esas relaciones monótonas que ni siquiera se cuestionan como para qué está el amor, como cómo nos amamos, qué entendemos por el amor, y el señor pues en su afán de querer salir de ese sofoco, termina echándole toda la culpa a ella, pero la señora sigue ahí, que se esté perdiendo como en la mente de él, y me gustaría también jugar como con esas figuras literarias, que se esté
subiendo a las nubes de él y que él la esté dejando de ver, pues todo es desde la percepción de él, pero la señora está ahí al lado, entonces sí, me guié por eso. Bueno, chévere, interesante. ¿Qué más? Eso fue todo. Eso es todo lo que tenían para dar. A ver, eso es todo provocador, no. Eso es todo. Por allá levantaron la mano. Bueno, yo escogí una canción que se llama El canto de las sirenas. Es una canción en francés, no sé si la conocen. Voy a leer un poquito de la letra. Dice: niños de parques, niños de las playas, el viento amenaza los castillos de arena que hice con mis dedos. El tiempo no ahorra a nadie, por desgracia pasan los años, los ecos escapan dependiendo de las estaciones. Bueno, la letra es un poco como a la infancia, da como ese recuerdo de la infancia, cuando construíamos castillos de arena, cuando compartíamos tiempo juntos, y yo estaba pensando que podía ser como relacionarlo. Dice acá, cuando los recuerdos se enredan, las lágrimas vienen a mí, y el canto de las sirenas me lleva de vuelta al invierno. Entonces yo estaba pensando en crear una historia de dos hermanos en Estados Unidos, que eran muy unidos, que vivían su infancia juntos y todo, y en algún momento sus vidas se separan. Entonces uno se va a vivir al norte y otro al sur. Y la historia es en la guerra civil de Estados Unidos, y estos dos hermanos se ven obligados a enfrentarse en la guerra. Entonces en la canción dice que las lágrimas escapan cuando con los recuerdos que vivimos en el pasado. Y empieza a hablar también de, bueno, también hay una parte en la canción que dice: dejemos las armas, dejemos de pelear, recordemos lo que fuimos, lo que ya se ha perdido. Entonces, toda la película sería como en torno a la guerra de esos hermanos que los obligan a luchar, pero ellos son muy unidos, pero a la vez están como ese deber de defender a su bando en la guerra. Chévere. ¿Serie o película? Película. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Serie? Serie. Yo la vi en los dos. Pero pillen, por ejemplo, eso. Lo digo es porque empecé a pensar en la idea de, ok, dos hermanos, una guerra, conflictos, eso puede ser una película, puede ser una serie. ¿Por qué puede ser una película? Pues porque la narrativa puede ser perfectamente el momento en el que están lidiando con todo, con la guerra, no hay que contarles toda la infancia, tal vez el comienzo de la película es cuando los dos están normal, luego se separan, empieza la guerra y terminan la relación, y al final de la película es simplemente el enfrentamiento entre los dos bandos, donde tienen que decidir si se matan o no se matan, por ejemplo, digo yo aquí. Pero también puede ser una serie porque pueden ser el desarrollo de toda la guerra, ¿cierto? Y es lidiar con la relación de ellos, cuando se vuelven a ver, de pronto no se vuelven a ver, cuando el otro se entera que él es el hermano, está en el otro bando. O sea, miren que hay conflictos ahí que pueden quedar y pueden quedar y con los que no puede desarrollar mucho tiempo. Para terminar lo del ejercicio, espero que les haya servido de algo, y si no les sirvió también, pues perdieron el tiempo de una manera divertida. Vean el tema de lo que les decía hace un rato es, pucha, cuando uno se enfrenta a adaptar, la idea es preguntarse uno internamente es, ¿por qué quiero adaptar esto? ¿Porque es divertido? Bueno, ¿es suficiente? Si lo voy a adaptar, ¿qué tengo para decir? ¿Qué puedo decir? ¿A qué formato voy a llevarlo? Y además, si lo voy a llevar a un formato, sé del formato que lo quiero llevar. O sea, lo digo porque no es ahora que salen de aquí y dicen, no, ya somos expertos en adaptación, vamos a adaptar películas, porque la cuestión no es esa, la cuestión realmente es preguntarse, tienen que conocer los dos medios y la decisión del medio al que le van a llevar no es tan obvio. Ahora muchos me hablaron de los videoclips, ¿cierto? Los videoclips, todos seguramente han visto videoclips, yo no lo veo, yo no los pienso como una adaptación, porque muchas veces los videoclips lo que adaptan es la emoción de la historia más que la historia. La mayoría de los videoclips ven que no tienen historia.
Incluso cuando los directores empiezan a filmar, lo juran que están contando historia, pero cuando terminan editados no hay historia. Son emociones, son luces, ¿cierto? Son bailes que comunican lo que está diciendo, cómo se está moviendo el coro, cómo se está moviendo la estrofa, ¿cierto? Ese es un proceso visual también que es muy interesante, ¿cierto? Pero muchas veces ni siquiera son adaptaciones, ¿cierto? Muchas veces están escuchando la música y se están dejando llevar por la música. Y muchos de los videoclips van a ver que no tienen nada que ver, lo que están viendo no tiene nada que ver con la letra. Pero el ejercicio importante aquí era la letra, pensar en las letras, pensar en el texto, pensar en lo que se está diciendo, ¿cierto? En la sensación que estoy teniendo. Por ejemplo, cuando ustedes arrancan a escribir, seguramente pues todos han escrito, uno arranca a veces a escribir por personajes o por ideas, ¿cierto? A veces uno dice, pucha, hay un personaje, un tipo de señora que no se me sale de la mente, esa señora que trabaja de tal manera y que habla de esta manera, y a partir de eso dicen, pucha, sería bueno contar una historia sobre esto. Otras veces es sobre un concepto, sobre una idea, algunas veces es sobre una historia, ¿cierto? Y dicen, no, la historia. Entonces uno parte de muchos lugares y las fuentes, que en este caso pueden ser letras, libros, imágenes, pinturas, chistes, lo que sea, twitters, tiktoks, lo que sea, ¿cierto? Le transmiten algo a uno que lo provoca a llevar ese elemento a otro elemento de otro medio distinto. Ese es un proceso que no es fácil, porque lo loco de eso, si se dan cuenta, es que tienen que dominar de alguna manera 3 procesos distintos. Primero, la abstracción de toda la información de la fuente original, la transformación y tercero, el medio en el que lo van a escribir. Entonces vean que sí es un montón de conocimiento el que es importante. No sé, ¿preguntas? ¿Ya sé? Yo tengo una pregunta. Casi siempre los personajes o la historia tienen un sentimiento, pues ese personaje está triste o esta mujer tiene rabia. ¿Es posible crear un personaje sin sentimientos? Como la idea de crear solo ese personaje que esté en el tiempo y uno tratar de que las personas que lo vean sean las que le den cada uno el sentimiento que ellos quieran. ¿Eso podría triunfar o sería pues como algo muy plano? Es un reto ni el berraco. ¿Ustedes han visto la Mona Lisa? ¿Cierto? Está feliz, está triste, está qué. ¿Cierto? Está feliz, está triste, está no sé, ¿cierto? Pero mira todo lo que te comunica, porque te provoca. El tema de las a ver, por ejemplo hay una vaina que pasa en los guiones y es, si tú escribes en un guión, al actor le dices, esta es la descripción, él está triste y se sienta en la silla, ¿cierto? Al actor le toca actuar de triste. ¿Y cómo se actúa de triste? ¿Cierto? Con la cara así. Los actores odian eso porque son emociones que son difíciles y son tal vez muy clichés de expresar. Normalmente en los guiones tú no describes cómo está el personaje, tú lo pones a que el actor haga acciones o ejecute acciones que demuestran ese sentimiento. O sea, es muy distinto si tú le dices al actor, esta es la escena, interior casa de Esteban entra y está triste y se sienta en la silla triste, ¿cierto? Esteban entra a la habitación, toma el portarretratos donde está la foto de la mamá y se queda mirándolo por un momento y ve que en la foto la mamá está sentada en esa mesa con un plato de comida y luego Esteban se va a la mesa y se sirve el plato de comida como lo tenía la mamá. O sea, obviamente está triste, está melancólico, está extrañando unas cosas, ¿cierto? Pero mira que las acciones llevaron a contar algo y no es simplemente el hecho de ponerlo triste. Entonces, lo que tú decías es, eso lo manejas tú y eso hace parte de las narrativas que quieras contar, ¿cierto? Son retos grandes. Lo importante, yo siento que sí es importante contar cosas que conecten emocionalmente al espectador, ¿cierto? Que la conexión con los personajes sean emocionales. Para mí, hay gente que no, ¿cierto? Pero para mí, pues Tarantino por lo general es cero emocional. Tú una película de Tarantino y tú nunca dices, ay, pobrecito, ay, no, tú estás disfrutándolos. Pero hay otras películas en las que dices, yo no
no quiero que a este man le pase algo porque me conecta emocionalmente con el espectador. Entonces, a mí sí me gusta la conexión emocional. Eso no quiere decir que los personajes estén exponiendo siempre lo emocionales que están, ¿cierto? Pero que los eventos sí tengan una repercusión emocional en mí. Yo sí contesto la pregunta. ¿Qué más? A ver, yo creo que ya nos está acabando el tiempo o se nos acabó. Bueno, ¿seguros? Última pregunta. Se fue esto. Nada, muchas gracias.